de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria. Amén. Den un aplauso al Señor. Usted puede estar sentado. Gloria a Dios. Santo es el Señor. De manera que ya nuestro pastor oró. Amén. Y confiamos en su oración. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hablar bajo el título o el tema: derribando murallas. Amén. Gloria a Dios. Derribando murallas. Santo es el Señor. ¿Qué es una muralla o para qué sirve? Las murallas a lo largo de la historia han servido para dividir y proteger espacios, ya sean ciudades, territorios o incluidos fronteras entre diferentes grupos o naciones. Su función principal es la de separar y defender o actuar como barrera física que controlaba el acceso y la circulación de personas y bienes. En otros detalles, las murallas dividen ciudades, territorios, grupos sociales. Amén. Los grupos sociales encierran conceptos como en Irlanda del Norte con muros de paz. Las murallas se construyeron para separar comunidades o grupos sociales. Amén. Usted sabe para qué se hicieron las murallas, con qué propósito y para qué se utilizaban. Las murallas se utilizaban para dividir fronteras, se utilizaban para dividir personales que eran de diferentes nacionalidades. Ahora entendemos, hermanos, que Dios hizo toda la creación y Él en el principio creó los cielos y la tierra. Y cuando Él crea los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Todo estaba desordenado. Pero ahora Dios ordenó todas las cosas y hizo un huerto del Edén donde Él puso diferentes animales, puso frutas, puso árboles y puso en el medio del huerto, Él puso un hombre que lo creó a su imagen y a su semejanza. Entonces, hermanos, podemos entender que también Él le hizo una mujer. Cuando Él le hace esta mujer, dice que le da un mandato antes de todo al hombre, que de todo árbol del fruto, de árbol del huerto podían comer, menos del que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ellos no podían tocarlo. Hermanos, y sabemos que Dios creó al hombre y Él tenía una comunicación con el hombre íntima. No había una barrera, no había una manera de que el hombre no podía comunicarse con Dios. Era tan tal que el hombre y Dios se paseaba en el huerto del Edén como que era su casa. O sea, no había barrera, no había una manera de que el hombre pueda decir: Dios se apartó de mí. Ahora, ¿qué podemos entender? Que Dios estableció una orden y a través de esa orden dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había creado. Y dice la serpiente a la mujer: con que Dios ha dicho que de todo árbol del huerto pueden comer, menos del que está en el medio del huerto, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Esto se le había dicho al hombre, pero Satanás a través de la serpiente engañó a la mujer. La mujer le respondió: no, porque Dios dijo que de todo árbol del huerto podemos comer, menos del que esté en el medio del huerto, porque el día que comamos nosotros vamos a morir. Gloria a Dios. Ahora dice que comió y le dio a su marido. Cuando le da a su marido, entra el primer pecado del mundo, la desobediencia. Entra la desobediencia, el pecado que dividió a Dios y al hombre. La primera barrera entre Dios y el hombre, la primera muralla que vimos, quizás no era físicamente, pero era espiritualmente, pero de pecado. Amén. Amén. Ahora, Dios, como Dios es un Dios bueno, Él trae la solución del pecado. Él da la primera promesa de restauración hacia el hombre. Él le dice a la mujer: pondré enemistad entre tu simiente y la de la serpiente. Y la serpiente te irá en el calcañar a tu simiente, y tu simiente le pisará la cabeza. Amén. Ahora Dios dice a través del profeta Isaías, en el libro de
Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado llevó sobre su hombro, y su nombre se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz, también Padre eterno. Dios le está haciendo saber al pueblo de que Él va a venir en carne. ¿Dónde lo confirmamos? ¿Dónde lo confirmamos? Habla en Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Y Dios dice cómo es que va a venir, cómo va a romper la barrera que causó el hombre. Dice, cuán hermosos son los pies sobre los montes, del que trae alegre nueva, del que anuncia la paz, del que dice, Sión, tu Dios reina. Dios está hablando de que Él va a romper una barrera, no física, sino espiritual. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero ¿sabe qué? Dios tiene un plan. Dios trajo reconciliación al mundo. La Biblia dice en Isaías 40 y habla acerca de una profecía que Dios mismo viene a la tierra, de que Dios mismo va a romper la barrera del pecado, Él va a romper la muralla del pecado. Y dice lo siguiente: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios, hablad corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que no ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Y dice, voz de que clame en el desierto, prepare el camino de Jehová, enderezad la calzada a nuestro Dios. Gloria a Dios. Él está hablando de que va a venir a la tierra. Él está hablando de que va a venir a este mundo. La Biblia dice en el libro de Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este era el principio con Dios. Él era la luz de los hombres. Y Él estaba hablando de que hubo un hombre enviado de Dios, lo cual iba a dar testimonio de la luz. No era Él la luz, sino que iba a dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Oh, Él no era la luz, Él iba a dar testimonio de la luz. Y dice que en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero a los que Él le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, el versículo que me gusta y que habla, el primer versículo dice que en el principio era el verbo. ¿Y el verbo qué era? Dios. Dios mismo. Pero dice que en el 14 dice que el verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. En 1 Timoteo 3:16 vemos algo similar. Dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido a Dios en gloria. Oh, algo que tenemos que entender aquí es cuál es el propósito de la encarnación, cuál es el propósito de que Dios venga a la tierra. Oh, el propósito era el siguiente: quitar la barrera que se causó en el Génesis, quitar la barrera, quitar la muralla del pecado, romper con toda atadura que el enemigo había tenido aquí en la tierra. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3
pecado es infracción de la ley. Nosotros ofendimos a Dios, nosotros le dimos la espalda a Dios, nosotros no teníamos comunión con Dios. Había una barrera, lo cual nosotros por nuestra cuenta no podíamos penetrar. Pero la Biblia dice que un hombre que murió en la cruz del Calvario, él no solo llevó la cruz, sino que partió todo pacto, toda barrera, todo muro que nos impedía acceder a Dios. Hermanos, quizá usted estaba esperando que yo venga a hablarle de la muralla de Jericó o del muro de Jeremías, pero yo vine a hablar de la verdadera muralla que tiene el mundo paralizado, y es el pecado que nos divide de Dios, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Gloria al Señor. La verdadera muralla que nos está dividiendo de Dios es el pecado. El pecado nos divide de Dios. El pecado nos aparta de Dios. La Biblia dice, 1 Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Este mensaje enfatiza en que nosotros, como personas, debemos de tener una confesión de pecado. Porque si decimos que no tenemos pecados, lo hacemos a Él mentiroso, y su sacrificio fue delante. Su sacrificio no hizo el efecto en la cruz. Su sacrificio no es reconocido en el mundo. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Porque si yo digo, no, yo no tengo pecado, ¿para qué Él hizo el sacrificio? Yo estoy rechazando el sacrificio de Dios. Yo estoy rechazando lo que Dios vino a hacer a la tierra. Ahora, en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 9, dice: los necios se burlan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Este versículo contrasta la actitud de los insensatos, que toman el pecado, que no toman el pecado en serio, con las de aquellos que buscan la rectitud. Hermanos, hay personas que van a tomar el pecado de burla y van a decir: Dios no me va a hacer nada, Dios no puede hacer nada, Dios quizás no me va a juzgar, porque yo veo que yo peco y nada me pasa, yo veo que yo peco y nada viene hacia mí. Pero déjeme decirle algo: Dios tiene una paga, y la paga de pecado es muerte. Usted sabe lo que va a pasar en el último día, usted sabe lo que va a acontecer. Usted quizás se va a burlar de los que andan en el camino recto, de las personas que pudieron romper la muralla del pecado en su vida, de las personas que pudieron atravesar el velo que Dios había roto. Porque Cristo, a través de su muerte, rasgó el velo que impedía la presencia de Dios en nosotros. El libro de Santiago, versículo 4, capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de nosotros. Este versículo habla de la necesidad de someternos a Dios y resistir al diablo, lo cual implica una lucha contra el pecado. Hermanos, a veces enfrente de nosotros tenemos barreras que quizás no son barreras físicas, quizás no son barreras literales, quizás no es un muro de concreto. Pero déjeme decirle, a veces nosotros tenemos barreras económicas, a veces nosotros tenemos barreras familiares, lo cual no nos dejan avanzar, lo cual no nos dejan seguir adelante. Pero déjeme decirle, quizás usted va a decir: pero no le vamos a echar la culpa a Dios por todo. Pero déjeme decirle, el enemigo tienta a los hombres, él mismo tentó a Jesús. También nosotros somos tentados. Pero déjeme decirle algo: si nosotros podemos resistir al diablo, Él va a
encuentra en la oración del Padre Nuestro. Y muestra la importancia del perdón en la relación de Dios con los hombres. Oiga bien, el versículo nos muestra la importancia del perdón de pecado. La importancia del perdón de pecado. Usted tenía una barrera enfrente y quizá usted no la puede ver, porque quizá usted diría yo no la veo, pero usted tenía una barrera enfrente, lo cual esa barrera había que romperla, pero esa ruptura de esa barrera tenía un propósito aquí en la tierra. Primeramente, para perdonar los pecados tiene que haber arrepentimiento, porque si yo no me arrepiento no puedo ser perdonado. Ahora, ¿qué pide Dios en el libro de los Hechos? La Biblia dice en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para los que están lejos. O sea, nosotros un día nos arrepentimos los que somos cristianos, pero la importancia del perdón de pecado influye mucho en la vida del cristiano o la vida del que no es cristiano. ¿Por qué? Porque mientras usted está en el mundo, usted todavía carga con su condena. Usted carga con el pecado. Usted carga con algo que le impide ascender a Dios. Porque usted no puede entrar en la presencia de Dios y ministrar en la presencia de Dios en pecado. Dios sí recibe al pecador para perdonarlos y para que se arrepientan, pero con el propósito de que se rompa la barrera de la incredulidad, con el propósito que se rompa la barrera de la enfermedad mental que muchos tenemos, que muchos teníamos en aquel tiempo, porque la Biblia dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y todo aquel que tiene pecado es un muerto caminante, es un cojo, es un paralítico, lo cual no puede entrar a la presencia de Dios. Ahora, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 nos enseña: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asidia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo anima a deshacer del pecado, a deshacerse del pecado que impide avanzar en la vida cristiana. El pecado nada más no existe en personas que no son cristianas, sino que existe en algunas personas que habitan en la iglesia. Esa barrera nos impide avanzar, y el evangelio es como una carrera que no se trata de quien corra, sino de quien llegue a la meta y alcance la vida eterna. Ahora, ¿qué está diciendo el escritor de los Hebreos? Él está enfatizando, él está diciendo lo siguiente: mira lo que tú tienes que hacer. Alrededor tú tienes una barrera, lo cual es el pecado. Alrededor enfrente tú tienes una muralla, lo cual tú tienes que aprender a derribarla. Tú tienes que aprender a resistir. Tú tienes que aprender a estar a la defensiva contra el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a la carrera que tenemos por delante. Y esa carrera nos va a llevar a la vida eterna con Dios. Gloria a Dios.
físicamente una muralla. En cada caso ilustra la naturaleza del pecado como una barrera que separa a las personas de Dios. Afecta su relación y les impide experimentar la plenitud de la vida que Dios desea para ellos. Los versículos literalmente no hablan de una muralla literal de ese concreto, pero habla de algo que es el pecado, que al igual que la muralla nos impide avanzar, nos impide buscar de la presencia de Dios. Ahora, en el versículo que hemos leído, habla de algo muy interesante. El apóstol Pablo está hablando a los efesios y él está diciendo unas cuantas palabras y él está dando ánimo y está diciendo: ustedes saben que en otro tiempo ustedes, los gentiles, ustedes no tenían acceso a comunicar y a estar en comunión con los judíos, porque había un pacto que solamente había sido con el pueblo judío y era el pacto de la circuncisión. Este pacto se emplea en el corte del miembro viril del pene, que se llama el prepucio. Ahora, este pacto hablaba y hace entender la comunión que tenía el pueblo de Israel con Dios. Y él está diciendo: ustedes en tiempo atrás, ustedes no podían hacer lo que hacían los judíos, celebrar lo que celebraban los judíos, porque los judíos celebraban una fiesta, la fiesta pascual, que implicaba algo. Ellos comían pan sin levadura, ellos comían hierbas amargas, pero ellos también leían el libro donde hablaba de cuando ellos habían salido del pueblo de Egipto, de cuando ellos habían sido libertados. Y los judíos le llamaban a las otras naciones incircuncisos, porque no pertenecían al pueblo de Dios. O sea, había una barrera, lo cual el hombre incircunciso, el hombre gentil, no podía disfrutar de los placeres que disfrutaban el pueblo judío. Porque primeramente por la incredulidad ellos entendían que no había que circuncidarse. Muchos lo hacían y se judaizaban. Pero ahora el apóstol Pablo está hablando en el versículo 14 y está diciendo: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria que impedía que hubiera una comunión entre estos dos pueblos. Sabemos, hermanos, que en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante,
de que nosotros estábamos perdidos. La paga del pecado es muerte. Por cuando todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Había una barrera, había una muralla, lo cual la muralla usted quizá no la veía. Usted puede decir, bueno, yo veo que fulano está pecando, porque hay actos que se pueden ver que son de pecado, pero hay pecados que usted no lo puede ver, que están en la mente, que solo Dios puede escudriñar sus pensamientos. Ahora, nosotros podemos entender de que nosotros tenemos que tener una comunión con Dios, y si hay alguna barrera que impide que nosotros podamos tener comunión con Dios, tenemos que aprender a resistir, tenemos que aprender a aguantar para que la barrera sea derribada a través de Cristo. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, parece el versículo 3, versículo 5, habla que nosotros tenemos que derribar todo pensamiento contrario a Dios, todo pensamiento que va contrario al pensamiento de Dios y al pensamiento de Cristo, y que nosotros tenemos que someter y contraponer lo que está de acuerdo, lo que no está de acuerdo con el fundamento de Dios. Derribar todo pensamiento contrario. Y usted diría, ¿qué pensamiento hay en este tiempo? ¿Qué pensamiento se está manifestando contra el pensamiento que trajo Dios a la tierra? Contra el pensamiento del plan de salvación. Uno de los pensamientos que la persona tiene en este tiempo es de que Dios es un Dios trino. Un Dios en tres personas coiguales que tienen el mismo poder, pero que el Padre es mayor que el Hijo y que el Hijo es mayor que el Espíritu. Un pensamiento que no cabe en el plano de Dios, de que hay tres dioses en uno. Entonces, nosotros tenemos que contraponer todo pensamiento que vaya contra el pensamiento del plan de Dios, porque Dios fue manifestado en carne. No hay tres dioses. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Entonces en el Nuevo Testamento habla acerca, en Santiago capítulo 2 versículo 19, que si tú crees que Dios es uno, bien haces, porque aún los demonios creen y tiemblan. ¿Y qué tenemos que entender? Que todo pensamiento que vaya en contra de que Dios es uno, que todo pensamiento de que vaya en contra de que Dios es uno y uno su nombre, o Él prometió su nombre a las naciones, Él prometió su nombre a Israel. Él dijo en Isaías 52: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Entonces el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 4:12, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Él prometió el nombre de las naciones. Y entonces el apóstol Pedro está diciendo: el nombre fue dado, el nombre fue entregado, y en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, y aún de los que están debajo de la tierra. Pero la Biblia dice que nosotros nos tenemos que mostrar solamente delante de Dios. Nosotros tenemos que inclinarnos delante de Dios y en el nombre de Jehová. Pero ¿de qué habla? De que en ese nombre se doblará toda la rodilla. ¿Y quién es que nosotros tenemos que mostrarnos? ¿Quién es Él? ¿Cuál es la intención de que toda rodilla se tenga que doblar en ese nombre? ¿Qué es lo que pasa con Él?
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Me parece que en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 5, si no me equivoco, dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para entender y saber cuál es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso, ante Él se doblará toda rodilla. Porque Él es Dios manifestado en carne. Den un aplauso al Señor. Que usted no lo va a derribar con un pico, con una mandaria, con una herramienta material. Hay una muralla que usted no lo va a derribar simplemente con sus manos, sino que usted la va a derribar en el nombre del Señor Jesucristo. Porque por su nombre recibimos la destrucción de esa muralla, el perdón del pecado. La ruptura de esa muralla se rompe invocando su nombre. Y nosotros tenemos que entender que hay una muralla que no es física. Hay una muralla que es espiritual. Amén. Y hasta aquí ha llegado mi oportunidad. La persona que concluye una palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y gracias por tu fidelidad, Señor. En este momento, Padre, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, y aquí, Padre, te damos gracias por el inicio del servicio, Señor. Cúbrelo con tu gracia, cúbrelo con tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.